O sea, el reconocimiento de DAMS, PAMS, Cuatro causas de la inflamación, DAMS y PAMS. Muy bien, una. em, no sé, activación de vías de señalización. No. Creo que Mm, primero son la mano Maffer. Maffer. O sea, causas como tal sería el daño al tejido. Necrosis tisular, una. Muy bien. Ujú. Pau, pasaste la mano. Infección. Infección, dos. Perfecto. Angie. Trastornos autoinmunitarios. Trastornos autoinmunes. Perfecto. ¿Cuál más? Las quemaduras. Las quemaduras, daños mecánicos, físicos, químicos. En realidad hay muchas causas, pero las principales está dado por los daños biológicos, por los microorganismos, es decir, infecciones por virus, hongos, parásitos y bacterias. La segunda causa está dada por cualquier cosa que necrotice un tejido. Daño mecánico, te dan un martillazo en el dedo, te queman, te botan un ácido clorhídrico en la mano, te cortan la mano, ¿ok? Todo el daño mecánico que cause necrosis tisular, ¿correcto? Y luego están pues las enfermedades, o sea, que no necesariamente hay un daño real, sino que el cuerpo reconoce algo erróneo y comienza a atacarlo. Enfermedades de hipersensibilidad y autoinmunes, ¿sí? Y me acuerdo que una profesora nos decía, aquí están las 7 cosas de la medicina. Y nos decía, autoinmunes, cáncer, inflamación, isquemia, infección, químicos externos, no me acuerdo el otro. Ah, ya, sí, daño mecánico. Todo eso causa enfermedad. Todo eso causa enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta, vamos en orden. Muy bien, mis chicos, están muy activos. ¿Cómo responden los vasos sanguíneos frente a un proceso de inflamación, mi querida Dani? Es... ¿Se dilatan? Pueden vasodilatarse, pueden vasoconstriñirse, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué aumenta? ¿Qué disminuye? ¿Qué líquido sale? ¿Qué líquido entra? No sé. Muy bien, mi querida Dani. Dani, ¿te acuerdas tú? O sea, cuando se dilatan los vasos puede ser por histamina y había otros que no me acuerdo cuáles eran, pero puede, o sea, liberan los leucocitos o las células inmunes y también había lo que es el transudado y extrasudado. Vamos bien, más o menos. Pau, Solo para confirmar, ¿cuál era la pregunta? ya. ¿Cómo responden los vasos sanguíneos frente a la inflamación aguda? Ah, ya. Entonces, o sea, primero obviamente se van a vasodilatar, pero esta vasodilatación va a depender muchísimo de las presiones que tenemos en nuestros vasos. Entonces, por ejemplo, en la presión osmótica y la presión, no recuerdo el nombre de la otra, creo que era coloidal, pero bueno, en fin, el libro mencionaba que en el caso de que, por ejemplo, haya dos procesos, que es el exudado y el trasudado, por ejemplo, en el exudado, se limitaban las presiones, estas dos presiones que acabé de mencionar, y por ende había una saliente continua de líquidos o sea, líquido rico en proteínas, y el trasudado era porque aumentaba la presión, las dos presiones, y decía que, por ejemplo, en la presión osmótica, bueno, no me acuerdo en realidad, pero eso. Muy bien, mi querida Pau. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vasodilato? ¿Qué pasa cuando le abro a un tejido demasiado? Se hace como cernidor. ¿Y qué permite el paso de líquido? Pero claro, el líquido puede pasar con células y proteínas formando un... Ya me perdí, ¿dónde está eso? Formando un trasudado. Miren cómo la presión hidrostática es la que empuja
Hidrostática empuja, coloidosmótica mete. Hidrostática capilar saca del capilar. Coloidosmótica capilar mete al capilar. Eso es pregunta de prueba, ¿correcto? En un exudado saco proteínas, células y líquido. Pregunta de prueba. Esto pregunta el doctor Entreda siempre, ¿verdad? Esto también vale integral siempre. El doctor Romero también suele preguntar esto. No mucho, pero suele preguntar esto. Transudado, en cambio, es solo la salida de líquido. ¿Ok? Muy pocas proteínas. Cuando produzco un transudado, dos cosas. Cuando no tengo proteínas. ¿Por qué no tengo proteínas? Porque el hígado no quiere producir hepatopatía. Porque el riñón está botando mis proteínas, el riñón no funciona. Cuando tengo desnutrición proteico-calórica, me voy a África y no tengo que comer. No tengo proteínas. Cuando también produzco un transudado, cuando tapo la arteria, ustedes abran una manguera y pongan el dedo en la tapa de la manguera, ¿qué hace? La presión comienza a acumularse y a aumentar. Y la presión viene con más fuerza y por eso saco solo líquido. Cuando tapo un vaso, cuando tengo una trombosis, un trombo me tapa. Cuando tengo una insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona bien, la sangre se encharca y se acumula. ¿Verdad? Esto vimos. Y esto sí preguntan, les juro que esto sí preguntan. Les juro que esto sí preguntan. Ustedes se han dado cuenta que yo lo que les digo que preguntan, eso preguntan de A, de B, de C, de manera, de cualquier manera, pero les preguntan lo que es. ¿Cómo llegan los leucos a los focos inflamatorios? ¿Quién está en la lista? Esta es una pregunta un poco más complicada. A ver, Arisdanas. ¿Cómo llegan los leucocitos a los focos inflamatorios? Y todos los chicos también piensan, ¿no? Y vamos a ver, Ok, comparamos respuestas. opciones de respuesta, por No hay opciones, Aridana. ¿Cómo llegan los leucocitos a la respuesta inflamatoria? Stephanie, ¿cómo llegan los leucocitos a la respuesta inflamatoria? Por diapéresis y por llamado de las quimiosinas. Ya vimos todo un capítulo, bueno, con ustedes no lo vimos, pero vimos todo un capítulo de cómo migran los leucocitos, cómo se marginan, ruedan, se adhieren, se fijan, expresan moléculas caderinas, integrinas, selectinas, el endotelio se activa y expresa integrinas, caderinas. Hago la diapedesis por qué molécula, entonces yo espero que ustedes me digan la CD31 y la PECAM. Y después entro al tejido intersticial y logro migrar por quimiotaxis. Pero cuando un leucocito es estimulado por quimioquinas. El leucocito modifica su citoesqueleto y es como que crea unos bracitos con los que se pone a nadar y a caminar, llamados seudópodos, hacia el lugar de la infección. Yo quiero que ustedes me digan algo muy importante que yo les dije que les va a preguntar, que es un nombre raro que nunca habían visto. Yo quiero que me digan que cuando margino, expreso esa molécula rara que les va a tomar, pero que creo que no se han acordado, y el endotelio expresa selectina P y selectina E. Entonces les voy a indicar con el gráfico para que no se confundan, pero yo quiero esas explicaciones, ¿correcto? ¿Y Yo era la quiero que Lewis ustedes... X la que ¿Mande? estabas preguntando? Ah, ¿Cuál? no, ya en el gráfico dijiste. O sea, según yo era lo que habías dicho que nos iba a tomar era la oligosacarado Lewis X cilialilato, creo que era así. Esta de aquí. Perfecto. Entonces yo quiero que ustedes se acuerden que al leucocito le llaman. El leucocito viene y comienza a rodar, ¿sí? Pero primero se margina y rueda cuando el endotelio expresa selectina E y selectina P. Y luego el tejido se adhiere más fuerte, perdón, el leucocito se une más fuerte por la glucoproteína C a Lewis, por proteoglucanos, por integrinas. Y luego me adhiero más fijamente estable por las integrinas y las moléculas de adherencia tipo inmunoglobulinas. Pues las integrinas se unen con las ICAM en la adhesión estable. ¿Ya? Yo quiero que se acuerden ustedes que el tejido, el leucocito, a ver, no es quitoso, el leucocito hace la diapedesis por la molécula CD31 y PECAM, que esto de ley les pregunta. Y yo quiero que ustedes se acuerden que la molécula, el leucocito, hace quimiotaxis porque modifica su citoesqueleto, crea los pseudópodos que le permiten viajar más rápido y nadar por la sangre y por los líquidos más rápido.
Yo quiero que ustedes me digan cuáles son las moléculas que actúan para la quimiotaxis. Quimioquina es una, les faltan tres. No son la C5A, la... Perfecto, perfecto, buen provecho Camilo. Sí, las Gracias, anafilotoxinas. no estoy comiendo una manzana. C5A, muy bien, La muy La bien. interleucina IL-8. 8, Las citoquinas, perfecto. ¿Qué más? y el leucotrieno B4. Perfecto, los derivados del ácido araquidónico. Muy bien. Espero que ustedes me cuenten así, ¿correcto? Porque cómo migran, cómo viajan. Literalmente vimos casi 2 páginas. Cómo los leucocitos se adhieren. ¿Qué moléculas, qué integrinas, qué caderinas expresan? ¿Por qué la interleuquina 1 y el TNF-alfa le activa al endotelio para que exprese selectinas? ¿Sí? Eso vimos. Yo esa es la respuesta, espero. Aquí están las selectinas, las integrinas. ¿Ok? La doctora toma muchos de los gráficos. Esta tabla completa a memorizarse no tiene sentido y no les va a preguntar. Pero de gráficos así el rato. Entonces les va a preguntar, chicos, en el rodamiento, ¿qué moléculas va a expresar el endotelio para que el leucocito se una? LBFA4, ICAM2, E-caderina o selectina P. Selectina P. Sí, Selectina. sí. Yo por eso les digo, ustedes cuando aprendan algo, ustedes tienen que darse cuenta que siempre hay dos opciones correctas. Porque la doctora no les pone las respuestas tan fáciles. No les pone casa, piedra, cuchara, selectina P y selectina E. Les pone, ejemplo, les pondrá proteoglucano y selectina P. Y ustedes saben que no es. El proteoglucano saben que no es para el rodamiento. Y parece que tiene la respuesta correcta, pero no tiene. O les pondrá selectina e integrina. Y esa no es la respuesta. Porque mezcló una de rodamiento y adhesión estable. Y si les pregunta solo de rodamiento, pues es la que tenga selectina P. O puramente selectina E, o las dos. La que tenga mezclado no es. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de eso. ¿Y si sale todas las anteriores? Si todas las anteriores son correctas, pues todas las anteriores. Muy bien. El doctor Romero, pues me preguntas un poco más frescas. ¿Sí? Ahora les pueden preguntar. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Fagocitosis, eliminación del agente lesivo. ¿Cómo se produce el proceso de fagocitosis? Ustedes creo que ya tienen muy malas experiencias de lo que la doctora les dice cuando ustedes le dicen que la fagocitosis es la formación del fagosoma. Así que, ¿a quién le toca? Emily, mi querida Emily, cuéntame, ¿cómo se da la fagocitosis? Muy puntualmente y bien rápido. Emily, no, ok. Ahí sí, muy bien, sí, ok, muy bien. El fagosoma se une con el lisosoma y se forma el fagolisosoma. Y el fagolisosoma se une, claro, y por ende se unen las enzimas microbicidas y el microorganismo y se destruye. ¿Cómo se destruye? Mediante enzimas y radicales.
libre. ¿Cuáles enzimas y cuáles radicales? Uy, no lo sé. Solo eso tenía El escrito. ácido nítrico. ¿Cuál? El ácido gástrico, dijeron. No, óxido nítrico. Muy bien. ¿Quién produce óxido nítrico? La oxidasa, ¿Cuál oxidasa? la fagocita oxidasa. No. El macrófago. Muy bien, perfecto. El macrófago. Entonces, ustedes se acuerdan bien chévere el dibujo del macrófago. El macrófago, ¿no es cierto? Reconoce con los receptores. Y el libro les cuenta 3 receptores bien importantes: los TLR, los MBL y las colectinas. Revisarán con qué receptores reconoce el macrófago. Reconoce como un montón, pero el libro les cuenta 3. ¿Ya? Entonces el macrófago reconoce, formo la vesícula y formo el fagosoma. ¿Ya? Mientras tanto el macrófago, porque le dieron Red Bull. ¿Cuál es el Red Bull del macrófago? Interferón gamma. Perfecto. Mientras tanto el interferón gamma que le dieron al macrófago le hace que se estimule la producción de sus enzimas lisosómicas. Para cuando ya forme el fagosoma, una el lisosoma con el fagosoma y forme el fagolisosoma. Voy a amplificar lo que es el fagolisosoma. Perfecto. El fagolisosoma es una vesícula llena de enzimas lisosómicas y la bacteria. Aquí está mi bacteria, ¿no? ¿Cómo forma óxido nítrico? De la siguiente manera. Dentro de las arsenales microbicidas que forman la vesícula, yo expreso la INOS, óxido nítrico sintetasa inducible, la cual coge, subimos el primer LDA, la cual coge oxígeno. ¿Quién le da el oxígeno? La oxidasa del fagosoma. La fagosoma oxidasa me da el óxido, el oxígeno. Muy bien. Cojo a la L-arginina, un aminoácido, y que formo oxígeno más L-arginina, formo óxido nítrico y desecho L-citrulina. Y al óxido nítrico le puedo hacer aún más potente. Le mezclo con más oxígeno, formando peróxido de nitrito. Ahí es. Enzima altamente tóxica, destructora de bacterias. ¿No es cierto? Así es, ¿no? ¿Por qué les pregunto así? ¿Y por qué me pongo más serio con ustedes ahora? Porque así son las preguntas que las están tomando. ¿Ok? Y yo no quiero que les vayan. Yo a ustedes les aprecio un montón. A cada uno de ustedes les aprecio un montón. Cada uno de ustedes conozco sus historias, cositas que personalmente me han contado y cómo hemos estudiado con cada uno. ¿Ok? ¿Están cansados? Sí, lo sé. Yo también pasé por tercero. Vamos, que sí se puede. Que la oportunidad de estar en la universidad y el regalo que sus papás les dan a ustedes es único. Vamos, que sí se puede. Tengo otros tipos de óxido nítrico. Sintetasa. ¿Cuáles? Forma óxido nítrico en 3 lugares. Una en el sistema inmunológico. ¿Dónde más? El endotelial. Muy bien, la ENOS, la óxido nítrico sintetasa endotelial. Una más. La neuronal. Perfecto. La N-NOS, óxido nítrico sintetasa neuronal. Es decir, el óxido nítrico es un neurotransmisor, un vasodilatador y una molécula microbicida. Perfecto. ¿Ok? Les voy a hacer preguntas hasta las 9 porque quiero que repasen y continúen con la clase. Porque todos hoy van a participar. La lesión tisular mediada por leucocitos. ¿Sí? Solo hoy les torturo, no se preocupen. En la siguiente clase ya me pongo de nuevo. Solo hoy les torturo. Nos quedamos en Stephanie, creo que Stephanie, mi querida Stephanie, ¿cómo es la lesión tisular mediada por leucocitos? ¿O a qué se refiere? Mm, no, no recuerdo bien. Ya, esa función es media complicada, esa les cuento yo. Cuando los leucocitos comienzan a atacar de una manera descontrolada, por ejemplo, en procesos autoinmunes o en procesos inflamatorios exacerbados, sus enzimas destructoras comienzan a dañar mi tejido.
¿correcto? Y por eso comienzan a crear una lesión tisular mediada por leucocitos que están altamente activados y que son altamente destructores. Eso pasa en las alergias, en la autoinmunidad y en las hipersensibilidades. Muy bien. Otras respuestas funcionales de los leucocitos activados por ornamentos. Terminación de la respuesta inflamatoria aguda. Necesito dos razones por las que termino la inflamación y qué moléculas terminan la inflamación. Jeremy, creo que eres... Ay, mi querido Nico, qué gusto, qué buenas noches, ¿cómo estás? No te escucho, si estás hablando. Mafer, Las dos razones por las que se termina era porque el tejido se repara y porque el lobo dañino se iba. perfecto. ¿Cuáles moléculas? No, no te escucho, mi querida Nico, no se escucha. Oye, pero Mafer nos respondió muy bien. Mafer nos dice que la inflamación acaba cuando elimino al agente agresor, entiéndase microorganismo, entiéndase cuerpo extraño, entiéndase cristales de urato que le encanta a la doctora Montaneda, entiéndase cristales de colesterol que le encanta a la doctora Montaneda, porque todas las moléculas pueden acumularse. ¿Ok? Que se acumulen cristales de urato, que se acumule el colesterol, que microorganismos lleguen, que me den un martillazo en el dedo, cualquier cosa, puede causar una respuesta inmunológica. Cuando yo soluciono eso, se termina la inflamación. Verán, por Dios, es abierto. En la parte de cuándo, por qué termina la respuesta inflamatoria, hay cosas bien interesantes. Yo les conté que los macrófagos podían ir a querer comerse la grasa que se queda pegada a las arterias del colesterol, porque los macrófagos tienen receptores de VLDL y los macrófagos bien hechos fuertes intentan comerse. Se comen el colesterol, se quedan ahí y forman placas de ateroma y te da un infarto al corazón. Para que se pregunta de prueba. La aterosclerosis y los cristales de colesterol por el LDL. Pero muy bien. ¿Cuáles moléculas, Mafer, aprovechando la respuesta, cuáles moléculas son antiinflamatorias? ¿No? ¿Me escucha? Sí, ahí sí, mi querida Nico. Perfecto. Cuéntame cuáles No son las sé, moléculas. la interleuquina 10 Una, muy bien, perfecto. y la TGF beta, El factor transformante beta, perfecto. Nos faltan la lipoxicina, no, las lipoxinas. Lo que dijiste es increíble. Las lipoxinas son clave del proceso inflamatorio porque inhiben la migración de los leucocitos. Muy bien, pero conmigo habíamos visto algunas más. ¿Cuál más? ¿Quién se acuerda? Las resolvinas. Bueno, ¿solo vieron conmigo? Bueno, no, sí vimos en clase. Bueno, las resolvinas y protectinas, ya. ¿Cuál más? ¿Cuál interleuquinas más? La 13. La 13, la 4 y la 18, perfecto. Todo esto es antiinflamatorio. ¿Sí? Ustedes respondieron en el paper que las antiinflamatorias son 13, 4 y 18 y la 10, ¿correcto? Muy bien. Mediadores de la inflamación. Tengo moléculas que median la inflamación, que la aumentan, la potencian, la inhiben, la disminuyen. Solo vimos las aminos vasoactivas. Y todo lo demás vamos a ver. ¿Quién le toca? Joel Pérez. Mi querido Joel. ¿Quién es Joel? Eric, ¿no? Eres Eric, ya. Mi querido Eric, cuéntame, ¿qué es la histamina y qué hace? Katia, ¿qué es la histamina y qué hace? Ya, a ver, la histamina era un mediador, que las principales fuentes venían de los mastocitos, los basófilos y creo que las plaquetas, y generaban Perfecto. vasodilatación
y aumenta la permeabilidad vascular y había lo de la activación endotelial. Perfecto. La respuesta más completa de la pregunta hacia la histamina. ¿Quién más tenemos por aquí? Maffer, ¿qué hace la serotonina? No, eso no me acuerdo. Muy bien. Nayara, ¿qué hace la serotonina? Coagulación. Perfecto, están las plaquetas y produce la agregación plaquetaria y la coagulación también es vasodilatadora en menor medida. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Hasta Nayara nos quedamos. ¿Quién me falta? Oda, Paulina. Con las demás chicas, lo que deben responder las demás preguntas. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de esto? Y es todo lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos visto. Ay, 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 ya me acordé. Casi no se me pasa. ¿Quién está por aquí? Porque eso es pregunta de integral simple y de prueba y de parcial. ¿En quién me quedé? Odalis, mi querido Odalis, por favor dime las cositas y características claves de la inflamación aguda. Dime qué células, cuánto dura, cómo son los síntomas y cómo son la evolución de la inflamación. O sea, las células eran los neutrófilos, los Perfecto. macrófagos, No, 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 ¿cómo no? los mastocitos, las plaquetas. No, solo los neutrófilos son clave en la inflamación aguda. Ah, Los más importantes. Sí, sí vienen otras células, pero ¿cuáles son las importantísimas? los neutrófilos. Muy bien. ¿Qué más de la inflamación aguda? ¿Cuánto dura? Eh, de 6 a 24 horas. No, eso es lo que viven los neutrófilos. Eso es el tiempo en que se demoran en llegar los neutrófilos. Los primeros en llegar y los primeros en irse. Ah, de ¿Ok? 24 a 48 horas. ¿Llegan? No, la inflamación dura horas. Aguda dura horas y máximo días. Ya. Muy bien. ¿Cómo son los efectos, los síntomas de la inflamación aguda? No era enrojecimiento, coloración. No, 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 no. Eso es de la inflamación en general. ¿Cómo son los en cuanto a... Son muy fuertes, muy débiles, aparecen rápido, se van rápido los síntomas? eh, Son leves, ráp- No, son rápidos. Son muy pronunciados. potentes y de manera, sí, bueno, exacto, muy potentes, pronunciados y de manera aguda, rapidito se instauran. A ustedes les tose alguien que tiene COVID y bueno, no, alguien que tiene, se me ocurre, yo que sé, alguna enfermedad respiratoria que al otro día están con fiebre, ¿sí? Y la enfermedad es muy, muy cruel, pues autolimitada y se recupera con facilidad. Oda, limitada. muy bien, es autolimitada y se recupera con facilidad. Pau, ¿cómo es la inflamación crónica? A ver, la inflamación crónica, pues es como lenta, o sea, prolongada, dura Lenta, dura, días y está mediada por células, los perfecto, macrófagos, monocitos y creo que ya. perfecto. Linfo, Linfocitos. Y bueno, esta es mucho más agresiva y bueno, prolongada, obviamente. muy bien. Los síntomas van de poquito en poquito aumentando. El paciente con tuberculosis crónica te tose 6 meses, pero después de los 6 meses tose con sangre. Poquito a poquito van aumentando los síntomas. ¿Cómo son las consecuencias de de las enfermedades crónicas, inflamaciones crónicas? ¿Son leves, autolimitadas o se hacen procesos muy complicados? Complicados. Perfecto, perfecto. El cuadro de aquí, literalmente, de aquí saca una pregunta simple. Pauli, para las bacterias, ¿cuáles son las primeras células en atacar? Para los virus, ¿cuáles son las primeras células en atacar? Y para las alergias, ¿cuáles son las primeras células en atacar?
Gabriel, perdón, dijiste bacterias, virus y qué más. En las alergias. ¿Te acuerdas, Pauli? No. Scar, ¿te acuerdas? Y les puse el ejemplo del granito cuando le sale una como espinilla con pus, ¿sí? Vane, ¿te acuerdas? No, en Arisdana, ¿se bacterias acuerdan? son neutrófilos y macrófagos. Perfecto, las bacterias neutrófilos, muy bien. En los virus, ¿quiénes son las células clave que atacan a los virus? Los leucocitos. Críticas, Linfocitos, linfocitos. Linfocitos. Y en la alergia, Eosinófilos. los Eosinófilos. eosinófilos, perfecto. Les juro que esto es pregunta de prueba. ¿Cuál nuclear receptor es el que crea el inflamosoma? ¿Quién está por aquí? ¿Scar? No, me falta. ¿Vane? ¿Cuál nuclear receptor crea el inflamosoma? ¿El principal? no sé, ¿Scar? Repetí la pregunta, por fin. ¿Cuál es el principal nuclear receptor? ¿Cuál es el principal? NLPR. Que crea ya les di la respuesta. Cami. el 3. Perfecto. Stephanie, ¿qué hace el inflamosoma? ¿Cuál es su función principal? Responder a los DAMPs generando la inflamación. ¿Cómo? Muy bien, pero ¿cómo? Mm, Activo de procaspasa a activan. caspasa. Muy bien, ¿quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? ¿Y Yo. qué pasa? Ya, dime mi querida Oda. O sea que se activaba la procaspasa y se activaba el il-1 beta y de ahí La se forman procaspasa hacía caspasa y la caspasa ¿qué hace? O sea, no, ya no sé ya. La caspasa coge la prointerleuquina beta y la activa. En interleuquina 1 beta activa. ¿Sí es, no? Muy bien, mis buenas. Vamos muy bien. Perdón que les haya Una torturado. pregunta. ¿Sí? A ver, activaba la interleuquina 1 beta, pero ahí también no activaba la interleuquina 18. En vez Perfecto, muy bien, mi querida Angie. Muy bien. Es otra que se activa. de- Mandé, Me asusté, pensé que había anotado mal. no, estás muy bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? ¿Cuál es el capítulo? El 9 de la infancia. ¿Ustedes se acuerdan del señor inflamosoma que es activado principalmente por el NLR3, tibocatepsina B, nalpepres, ASS, que no me importa mucho, a quien me importa es la procaspasa. Que se hace caspasa, ¿cuál? Uno, ¿no? Pilas. Porque pueden poner procaspasa 4 y caspasa 2, yo qué sé. Coja por interleuquina 1 beta y la interleuquina 18 y forma interleuquina beta activa e interleuquina 18. Potentes iniciadores de la inflamación. En el resumen que yo les he pasado a ustedes, está mezclado tanto inflamación de Robbins como de Rojas, porque esto no habla en Rojas, en Robbins, perdón, en Rojas sí, y esto sí les preguntan. Muy bien, vamos a ver esto de aquí. Y ahora sí, continuamos con la clase el día de hoy. No les voy a torturar más por el día de hoy, ¿sí? No les voy a torturar más por el día. Ya no me acuerdo en dónde me quedé. Ah, cómo responden los ganglios linfáticos. Ven, tengo millones de preguntas por hacerle. Cuando se inflaman los túbulos, los conductos linfáticos. ¿Quién me olvidé? Aris Danas, ¿cómo se llama cuando se inflaman los conductos linfáticos? No era la gangliolitis, algo así, ¿era así? Casi, casi, casi. Maffer, Linfoadenitis. ¿no?
No te asustes, estás cerca, te confundiste. Una partecita. Cuando yo inflamo los conductos linfáticos se llama linfangitis. Linfangitis. Cuando inflamo los ganglios linfáticos, linfadenitis. ¿Cierto? ¿Así? ¿Sí mejor, mi querida Maffer? Sí, gracias. Perdón, ¿cómo Y dijiste que era cuando se inflamaban los ganglios? cuando se inflaman los ganglios, Ya como pilla. ácido, y cuando se inflaman los conductos linfáticos, como ácido, y cuando los ganglios linfáticos, además de inflamarse, se activan y producen una inflamación muy potente, hasta debido a llamarse los ganglios linfáticos. Por eso les digo, bueno, verán, esto no es difícil. Esto es lo que hemos visto todo el RDA1 y el 2. Es demasiada información. Tienen preguntas para hacerles pedazos. Pero eso no va a pasar. Porque creo que con esto están dando cuenta qué es lo que hemos visto y que debemos dar una leidita. Mi sugerencia, lean el compendio. El compendio está muy bien resumido. ¿Sí? El compendio es excelente. ¿Ok? Lo que me olvidé de decirles, creo que a ustedes, hombres de la primera clase, que les di es que todos los receptores de quimioquinas son receptores acoplados a proteína G. Pues todas las quimioquinas que habíamos visto son activadas por receptores acoplados a proteína G. ¿Ok? Además, las células pues tienen receptores para PAMs, DAMs, teleres, receptores para citocinas, receptores fagocíticos. Este creo que es el gráfico que me salté y no sé por qué me salté con ustedes. Porque nos emocionamos con un tema y nos saltamos a algo así, ¿no? Que es este gráfico de aquí que me salté con ustedes. Las quimioquinas que hacen, pues quimiotaxia, que los leucos migren, que se dieran rápido al tejido. Cuando un TLR se activa, ¿qué hago? Pues producir una respuesta inflamatoria. Cuando me dan Red Bull, si soy macrófago y recepto algo que, no, me está causando daño, pues produzco más enzimas, más especies reactivas de oxígeno, activo mi arsenal microbicida, destruye microorganismos. Ay, ya me acordé de la pregunta. Ya me acordé. ¿Quién no le he preguntado? Mi querida Nayara, ¿cómo ataca el neutrófilo? El neutrófilo fagocita. ¿Y cómo ataca? No sé. Sí, no te preocupes. Trato de acordarme las preguntas clave porque a los chicos que les di el anterior semestre, yo les pido que me digan qué les preguntaron y yo tengo anotado para prevenirles a ustedes. Sí, porque el tema es gigantesco, nadie se va a aprender 50 hojas. Esto tiene 50 hojas. Muy bien. ¿A quién vamos a torturar? ¿A quién no le he preguntado? ¿Quién no ha hablado mucho? Scar, ¿cómo ataca el natural el neutrófilo? Por fagocitosis. Ya fagocita y cómo destruye. Ya vimos que el macrófago destruye con un complejo muy potente de óxido nítrico. Dani, No lo sé. Camilo, No era, a ver, ¿cómo? Dijiste del neutrófilo, ¿no es cierto? ¿O me estoy ajá, confundiendo? ajá, Sí. neutrófilo, cómo ataca el neutrófilo? ¿Sí? mm, o sea, primero no hacía quimiotaxis. ¿Cómo ataca el neutrófilo, Camilo? La pregunta es, cuando fagocita el neutrófilo, ¿cómo ataca? No, ahí sí, no sé bien, Gabriel. Muy bien. Maffer, ¿cómo ataca el neutrófilo? O sea, no sé si estoy bien o me estoy confundiendo, pero no era cuando moría, era lo que dejaba su ADN y dejaba las trampas celulares, algo así. Ya, esa es una forma de atacar, perfecto, esa es una forma de atacar, pero no. ¿Alguien se acuerda de la mieloperoxidasa por ahí? El peróxido de cloro, el hipoclorito, ¿se acuerdan por ahí? ¿Alguien ya se acordó tal vez? ¿Se, se acuerdan que los neutrófilos tienen tres tipos de gránulos? Primarios, secundarios y terciarios. Y aquí yo tengo
mieloperoxidasa, fosfatasa alcalina, hidrolasa ácida, tengo gelatinasa, tengo la microglobulina alfa 2 beta 2, acá tengo fosfatasa ácida, acá tengo la lactoferrina, colagenasa, gelatinasa, la transcobalaminasa 2 y algunas más, ¿ok? No voy a enumerar eso, pero la que me interesa es los gránulos azurófilos, o también llamados gránulos tipo 1, tienen la mieloperoxidasa. ¿Por qué quiero la mieloperoxidasa? Por lo siguiente. En los gránulos del neutrófilo cojo la mieloperoxidasa, ¿sí? La NADPH oxidasa me da un oxígeno reducido y con ese formo peróxido de hidrógeno. Me mezclo con un cloro y formo hipoclorito o peróxido de cloro. También puedo liberar hidróxidos, puedo liberar oxígenos. ¿Sí? Así es, ¿no? Sí es, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? La doctora Ontaneda tomó muchos gráficos. Al integral van preguntas más de la doctora Ontaneda, por eso les preparo para ambos profesores, pero un poquito más enfocadas. Porque yo no quiero que en el integral se sorprendan. El integral vale la mitad de su nota. Muy bien. Dicho y hecho, si se me ocurren más preguntas, ya no les voy a torturar. Pues vamos a ver. Con la siguiente parte, un mediador de la inflamación clave, los metabolitos del ácido araquidónico. Bioquímica segundo semestre. Yo tengo ácidos grasos saturados e insaturados. Los insaturados pueden ser omega 3, omega 6 y omega 9. El omega 3, pues del ácido linoleico. El omega 6, pues del araquidónico, el alfa linoleico y gamma linoleico. El omega 9, pues son todos los eicosanoides y los nombres raros. Docohexaenoico y pentahexaenoico. Muy bien. De ellos y del araquidónico, yo metabolizo para formar la vía de los eicosanoides y formar tres cositas claves: prostaglandinas, leucoprienos, romboxano. ¿Ok? Y hoy vamos a ver ese proceso mucho más de profundidad. Ok. En la membrana celular yo tengo fosfolípidos, ácidos grasos, eicosanoides, ácidos grasos muy grandotes. Entonces, a la membrana celular le quito unos poquitos fosfolípidos, o las fosfolipasas, principalmente la fosfolipasa A2. Saco los fosfolípidos de la membrana con la fosfolipasa A2 y que formo ácido araquidónico, un ácido graso insaturado de 20 carbono, con 4 dobles de enlaces, es un ácido graso insaturado. Al ácido graso araquidónico le doy dos opciones. Bueno, tres, pero en realidad son dos, no importa. Ácido araquidónico, escoge, te vas por la vía de la COX, las ciclooxigenasas. Ácido araquidónico, escoge, te vas por la vía de las lipox. O ácido graso, escoge, te vas por la vía de los epóxidos, que son otros lipoxigenasas raros, unos epóxidos raros. ¿Ya? Muy bien. El ácido graso, entonces, dice, el ácido araquidónico dice, verás, yo quiero coger la vía de la ciclooxigenasa. Ustedes se acuerdan que yo tengo dos ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se expresa constitutivamente. Para que el sistema digestivo se proteja del ácido clorhídrico, produce prostaglandinas, como por la COX-1. Para que el riñón se vasodilate y pueda filtrar la sangre, produce prostaglandinas, como por la COX-1. El cerebro produce constitutivamente prostaglandinas, como por la COX-1. Mientras que la COX-2 es inducible puramente por respuesta inmunológica. Yo formo todo esto de aquí con la COX-2, pero cuando me dicen que forme porque hay un microorganismo o algo malo que mi cuerpo está causando estragos. Muy bien. Entonces, el ácido araquidónico dice, ya, verás, yo voy por el primer camino, ¿ya? Voy a formar la vía de las ciclooxigenasas, cualquiera. O sea, me refiero a COX-1 constitutivamente y COX-2 en inflamación. Como estoy hablando en inflamación, como estoy hablando de un proceso inmunológico, ¿qué COX se activará? Pues la COX-2, ¿no? Entonces, claro, el ácido araquidónico dice, ok, voy a seguir la vía de la COX-2. La COX-2 forma prostaglandina G2.
inestable, se rompe. H2 se forma. H2 también es inestable y se rompe. ¿Qué formó? Prostaciclina GI, romboxano A2, prostaglandina D2 y E2. Ustedes en hematología le conocieron al tromboxano A2. ¿Qué hace el tromboxano A2? Me respondo yo mismo, hace agregación plaquetaria. Eso ustedes lo saben. Pero ¿qué más ha sabido hacer? La vasoconstricción. Y claro, tiene sentido, ¿no? Porque si me cortaron el dedo y me estoy desangrando, eso es un agente lesivo, me dañó el tejido. Entonces, ¿yo qué produzco? Tromboxano. El tromboxano A2, como me estoy desangrando, ¿qué hace? Primero, constriño las arterias para perder poquita sangre. Y segundo, llamo a las plaquetas para formar el tapón plaquetario, hacer hemostasia primaria y secundaria. Tiene sentido cuando libera tromboxano A2. Acuérdense, ¿cuándo van a liberar tromboxano A2? Cuando se cortan el dedo. Cuando se cortan el dedo que quieren, vasoconstriñir y formar trombos. Plaqueto agregar. Muy bien. Las mujeres cuando tienen la menstruación liberan muchas prostaglandinas. Su útero es músculo liso. Y el músculo, perdón, bueno, el músculo como tal es músculo liso. Pero adentro del músculo tienen endometrio. Ustedes que están viendo mujer, entienden eso, que el endometrio crece en la fase proliferativa y disminuye en la fase secretora. Cuando caen las hormonas, el endometrio se muere. Tejido necrótico, tejido dañado. El tejido necrótico que ha sabido producir inflamación. ¿Qué moléculas específicamente? Las prostaglandinas. Y por eso cuando tienen prostaglandinas, constriñen el músculo liso, le constriñen. Por eso el útero se constriñe y les duele los cólicos. ¿Para qué? Para sacar al endometrio dañado. Y además las prostaglandinas aumentan la vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria. Y por eso las mujeres menstruan. Y por eso el útero se desprende el endometrio, ¿sí? El endometrio del útero se desprende, las arterias espiraladas se rompen, se vasodilatan y se rompen. Y se cree que esa sangre limpia el endometrio. Y obviamente no debo formar trombos, porque imagínense que le salga de menstruación coágulos grandotes. Por eso la sangre de la menstruación no debe tener coágulos, o deben ser muy pequeños. ¿Por qué? Por las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas rompen las arterias espiraladas, las vasodilatan para que se libere la sangre y demás no deben formar coágulos. Y segundo, pues solo está aquí, pero construye el músculo. Tiene sentido, ¿cierto? ¿Ok? Prostaglandina D2 y E2 causan vasodilatación y aumentan la permeabilidad vascular. Ellos no tienen que ver con las plaquetas. Muy bien. Perfecto. El ácido araquidónico dice, verás, yo no quiero formar ni prostaglandinas ni tromboxanos. Qué aburrido. Mejor quiero formar o leucotrienos o lipoxinas. Muy bien. Para hacer eso, el ácido araquidónico debe tomar el camino de la 5-lipoxigenasa. Con esa enzima que conforma el primer producto. 5-hidroxifósforo, epoxi, triptamina, esterol. Y con él, ¿ok? Puedo formar el 5-HTE, que no me interesa mucho porque lo único que hace es quimiotaxia. Sí, es muy parecido a este de aquí. Esos no me interesan mucho, pero el 5-HTE sí me interesa porque va a formar los leucotrienos A4, que se hace B4 y son quimiotácticos. O el A4, que es inestable y se rompe y se hace C4, D4 y E4. Broncoespasmo, aumenta la permeabilidad vascular. ¿Se han visto que al paciente alérgico se le pone la cara roja? Porque cuando me como camarón y soy alérgico al camarón, produzco muchos leucotrienos. Se pone la cara roja porque se vasodilata por los leucotrienos y me asfixio y me muero sin respirar porque se cierran las vías aéreas. Broncoespasmo. Así es. Aumenta la permeabilidad vascular. ¿Se han visto que la cara del paciente se hincha cuando se come algo y es alérgico? Se edematiza, la cara se hace como un tomate grandote. Porque el líquido se está escapando de los capilares porque la permeabilidad aumentó. Los capilares que estaban uniditos, juntitos, bonitos, ahora se abren, se hace como un cernidor y el líquido pues pasa y se edematiza. No se van a olvidar nunca de lo que hacen los leucotrienos cuando vean el shock anafiláctico.
No es nada feo, ¿no? Pero me refiero que es más ilustrativo. Vemos un shock anafiláctico. Esto es un shock anafiláctico muy chévere. Pero bueno, el paciente no está tan roja. Un paciente más rojo quiero. Si ven que el paciente se vuelve rojo, se edematiza porque el líquido sale, los vasos se abren, la cara se hincha, broncoespasmo, se cierra la vía respiratoria, los bronquios, la tráquea, la laringe, y se muere, ¿no es cierto? Miren aquí, qué chévere. ¿Por quién? Por los leucotrienos. Pero verás, el ácido araquidónico dice, yo no quiero formar ni prostaglandinas, ni tromboxanos, ni leucotrienos porque ellos son proinflamatorios y me caen mal. Mejor yo quiero formar algo antiinflamatorio. Por supuesto, como ácido araquidónico, claro que puede hacer. Formo el 5-HPTE, me bajo para acá y con la 12 lipoxigenasa formo las señoras lipoxinas. Muy gentiles, muy honestas, muy buena gente son antiinflamatorios. ¿No es cierto? Sí es verdad. Muy bien. No tengo nada escrito. No, 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 escrito. Perfecto. ¿Alguna pregunta de la vía del ácido araquidónico, mis chicos? Gabriel, o sea, el broncoespasmo puede actuar también en lo del asma. Por supuesto, en el asma se producen los eosinófilos y los leucocitos que invaden el tejido pulmonar en el asma, producen muchos leucotrienos y constriñen los vasos, los bronquios pulmonares. Perfecto. Excelente ejemplo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Está claro, mi querida Nayara? Sí, No te escuchamos. dije que sí. Muy bien. Nico, ¿está claro? Sí, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Perfecto. Ahora les voy a enseñar unas dos cositas más. Farmacología básica de la inflamación. Si ustedes les duele la cabeza, tienen un cólico menstrual,